Salam alaikum, hoy vengo por aquí con otro vídeo donde el nafs, el ego, vuelve a ser el protagonista en este tema. Y es que muchas veces creemos que nuestro mayor enemigo es Shaitán, ¿sí? Es el enemigo declarado. Y obviamente es algo que aparece citado en el Corán, es algo conocido, es algo real y que existe. Pero también tengo que decir que muchas veces damos un mayor protagonismo a Shaitán y le otorgamos un poder sobre nosotros que realmente no tiene. Y nos olvidamos de otro enemigo que tenemos delante, que es el nafs, nuestro ego, ¿sí? De hecho, la lucha, digamos, más difícil que desarrollamos a lo largo de nuestra vida es lo que se conoce en árabe como yihadul nafs, es decir, la yihad del nafs, ¿no? Que es la lucha contra el ego. ¿Por qué? Porque es un enemigo que no podemos ver, que pasa muchas veces desapercibido y que tiene un gran impacto en aquello que hacemos. Muchas veces creemos que las cosas malas suceden por influencia de Shaitán, ¿sí? Pero y Ramadán en eso es un mes que nos enseña hasta qué punto Shaitán no tiene poder sobre nosotros. Porque, por si no lo sabíais, durante el mes de Ramadán, una de las cosas que ocurren en ese mundo más abstracto, etéreo y que escapa a nuestra comprensión totalmente, es el hecho de que Shaitán es encarcelado durante el mes de Ramadán. Y hay mucha gente que dice, pero si entonces durante el mes de Ramadán no está Shaitán ahí detrás para comernos el coco e incitarnos a hacer el mal, ¿por qué siguen ocurriendo desgracias? ¿Por qué sigue habiendo peleas? ¿Por qué sigue habiendo guerras? Etcétera, etcétera, ¿no? Y la razón es muy sencilla. Es porque Shaitán está encarcelado, pero nuestro nafs no. Y es un ejemplo como muchos otros que se me vienen a la mente. Hay muchas situaciones en las que creemos que ocurre algo por influencia de Shaitán. Cuando realmente lo que Allah nos dice es que Shaitán tiene la capacidad de influirnos, de susurrarnos, ¿vale? De incitarnos a que hagamos algo. Pero el poder de decisión a la hora de hacer eso lo tenemos nosotros. Es decir, tú puedes tener, vamos a imaginarlo así, ¿no? Tú puedes tener a Shaitán al lado diciéndote que no hagas la oración, sí, que da mucha pereza, déjalo, ponte a hacer otra cosa. Pero está en ti escucharle y entonces dejar la oración de lado, ¿vale? Con lo cual sí que estás obedeciendo a Shaitán y sí que estás faltando a un precepto islámico obligatorio, ¿no? O al revés, no hacer caso de ese wash, de ese susurro, de esa vocecita, ¿sí? Y hacerlo. Al hacerlo estás dominando a tu nafs, porque muchas veces la pereza viene de nuestro nafs, ¿vale? Y Shaitán aprovecha eso para meter más leña al fuego, ¿vale? Si tú te doblegas a eso y aunque te dé pereza, de forma disciplinada te levantas y haces el rezo, estás disciplinando y ganando a tu nafs y también no haciendo caso a Shaitán. Por tanto, su poder de influencia es proporcional a lo que nosotros queramos hacer o cómo queramos considerarlo o cómo queramos creerlo. De hecho, fijaros, cuando empezó toda la creación, ¿vale? Cuando Allah subhanahu wa ta'ala creó al ser humano representado, ¿no? En la figura de Adán, ¿no? Que además esta historia es común a las tres religiones monoteístas. Todo el mundo sabe quién es Adán y Eva. Aunque la historia de Adán y Eva difiera, también. No, nosotros los musulmanes no tenemos la misma historia que los cristianos con respecto a Adán y a Eva y a cómo se dio todo en el paraíso, que si pecado original o no, etcétera, ¿vale? Pero bueno, eso, inshallah, para otro vídeo. La cuestión es que en ese momento, cuando Allah le dice, esto es según, de acuerdo al relato islámico, cuando Allah pide a los ángeles y pide a Shaitán, que en ese momento se llamaba Iblis, ¿vale? Aún no era Shaitán. Les pide que se postren, ¿no? Que se inclinen ante Adam, ¿no? Como para honrar esa nueva creación suya, ¿no? Perfecta, bonita, perfecta e imperfecta, porque no somos perfectos. Pero bueno, precisamente Shaitán se niega a hacerlo. Y ahí es donde Iblis pasa a ser Shaitán, a la hora de desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, a negarse rotundamente a hacer
el sujud, a hacer la postración ante su creador. Pero fijaros qué interesante, en este momento no había shaitán ninguno, estaba Iblis, ¿sí? Entonces, ¿quién le incita para que no se doblegue ante Allah? Para que no haga ese sujud, ese acto de humildad, para que no obedezca una orden de su creador, que en este caso es haz la postración. Ahí no había influencia de Shaitán, porque Shaitán era Iblis. ¿Vale? Por tanto, en este primer acto vemos, por un lado, la gran influencia que tienen las enfermedades del corazón, es decir, lo que le llevó a desobedecer a Allah fue la envidia y la vanidad, el creerse él mejor que Adam. Y de hecho, en el relato islámico se plantea esta cuestión de por qué él, Adam, que ha sido creado de barro, cuando yo he sido creado de fuego, ¿no? Es decir, yo soy mejor que esa creación, ¿no? Esto es vanidad. Pero también es, como digo, envidia hacia la otra creación de Allah, en este caso el ser humano, ¿no? Bien, todas estas enfermedades del corazón tienen que ver ¿con qué? Con el nafs, con el ego. Es una cuestión interna nuestra. Por eso digo que en este ejemplo de Shaitán se ve perfectamente que en ese momento no había influencia ninguna, más que la suya propia, y que fue esa propia influencia la que le llevó a desobedecer a Allah y a convertirse en Shaitán, ¿sí? Porque además la soberbia que tuvo Iblis fue monumental. Esto es para analizarlo en detalle, ¿no? Ya lo trataré en otro vídeo hablando sobre el poder del dua, pero lo que quiero que tengáis de referencia es que Iblis se negó solo a hacer una postración. ¿Cuántas veces nos negamos nosotros hoy en día a hacer las cosas? Él solo una vez. Y aunque se negó a ello, no negó la existencia de su creador. Shaitán reconoce que Allah existe, ¿sí? Y no solo eso, sino que incluso después de desobedecerle, le dice que le conceda un último deseo, que le conceda un dua. Fijaros qué descaro, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, pues, como digo, la historia en sí de cómo Iblis se convierte en Shaitán y cómo luego todo se desarrolla, que si no me voy de tema y estoy tratando de no irme mucho por las ramas. La cuestión en todo esto es el nafs, ¿sí? El impacto real que tiene sobre nosotros nuestro propio ego. Y como muchas veces, como digo, asociamos cosas a Shaitán que realmente tienen que ver con nosotros mismos, ¿vale? Lo vemos en ese inicio y lo vemos en otras muchas historias que ha habido a lo largo de la historia y que tenemos de referencia. Y lo vemos hoy en día, una y otra vez. Por eso es importante no olvidar que Shaitán está ahí y que va a hacer lo imposible por desviarnos, por alejarnos, por influirnos, pero también aprender a reconocer en qué momento está también jugando nuestro nafs y que es quizá nuestro ego el que nos está impidiendo ver la realidad que tenemos delante, o que es quizá nuestro ego el que nos está impidiendo tener una mayor disciplina o tener una mayor conexión con Allah, y que en eso Shaitán no tiene nada que ver, sino que muchas veces la principal causa somos nosotros mismos. Somos los que nos boicoteamos, somos los que nos volvemos perezosos y los que en esa naturaleza imperfecta que tenemos acabamos sucumbiendo de una manera más fácil a los deseos, ¿sí? A la impulsividad, a los instintos, ¿no? Y de ahí también el hecho de que los propios actos de adoración, el ayuno, el rezo, tengan ese carácter o ese sentido de disciplinarnos, para ayudarnos a compensar y para poder tener ese juego mejor con nuestro propio nafs, que siempre está presente y que a la larga es el que más nos influye en aquello que hacemos o dejamos de hacer. Así que esa es la reflexión, el papel del nafs. Y en relación a eso, el no excusarnos conforme todo
tiene que ver con Shaitán o que Shaitán tiene la culpa de todo, porque es nuestro enemigo declarado. Porque muchas veces atribuimos cosas a Shaitán que no le corresponden, ¿sí? A veces le damos un poder que no tiene. Y creemos que Shaitán puede hacer sobre nosotros muchas más cosas de las que realmente tiene poder de hacer. Shaitán puede, como digo, susurrarnos, puede influirnos, puede incitarnos. Pero si acabamos haciendo ese acto, no es por Shaitán. Es porque esa influencia nos ha llevado a cegarnos con nuestro nafs, con nuestro ego, y hemos cubierto esa necesidad del ego, ¿sí? Por ejemplo, si alguien comete zina, ¿sí? Se traduce del árabe como fornicación, es decir, el tener relaciones sexuales haram, ¿no? Ilícitas, fuera del matrimonio, ahí Shaitán, por supuesto que va a estar ahí presente, tratando de que hagas esa zina, ¿no? Que hagas ese acto. Pero si terminas haciéndolo, ¿por qué va a ser? Porque te vas a dejar llevar por ese impulso, ese instinto tuyo humano, ese deseo sexual en un momento dado, ¿vale? Y buscarás la forma de satisfacer ese deseo sexual y cometerás ese acto. Pero ahí, como digo, Shaitán te ha influido, Shaitán ha estado presente, pero si tú has acabado como cediendo, es por cosa tuya, es por tu nafs, que ha sido débil, y de ahí el trabajo de disciplina y continuo, ¿no? Con esto. Haré otro vídeo hablando sobre el tema de la culpabilidad, del arrepentimiento, cuando cometemos errores y actos ilícitos, ¿no? Porque mucha gente también se come el coco con eso y a veces esa culpa se arrastra, ¿no? Y en eso Shaitán también hace, porque claro, Shaitán encantado de que tú te sientas culpable porque te vas a seguir como mal, ¿no? Vas a seguir alejado de Allah en lugar de volver a arrepentirte y modificar esa conducta, ¿no? Entonces, bueno, sí que hablaré de ello en otro vídeo, inshallah, pero más allá de lo que viene después de ese acto, que esa será como la parte 2, por eso digo que lo haré en otro vídeo, lo importante aquí es lo que te lleva a hacer ese acto, el que sea, o dejar de hacer, lo que digo, si dejas de hacer la oración, o si llega Ramadán y pasas de ayunar, ¿no? Y, yo soy musulmán, pero es que a mí esto de practicar el Islam como que no, me parece demasiado estricto o demasiado... Cuidado con todo eso, porque atribuimos las cosas a Shaitán y son nuestra responsabilidad y es parte del trabajo que tenemos que hacer con el ego. La lucha contra el nafs es quizá el trabajo más difícil que tendremos que hacer a lo largo de nuestra vida y además es continuo, así que mucho ojo con eso y a seguir trabajando en ese nafs, que todos lo tenemos y que muchas veces pues incluso no somos conscientes, pasa muy desapercibido, es muy sutil en según qué circunstancias. Ahí os dejo la reflexión sobre el nafs y por supuesto seguimos viéndonos por aquí por el canal compartiendo pues ideas, reflexiones y aprendizajes que nos ayuden a entender el Islam de una mejor manera, inshallah.